Domingo 25 de febrero de 2024. Tema: necesario sacrificio para restaurar la comunión con Dios. Lección: Números capítulo 6 versículo 12 al 15. Texto: Salmo 51 versículo 17. Comentario: la comunión con Dios es un tesoro invaluable en la vida del creyente. Sin embargo, en ocasiones, nuestras acciones, decisiones y actitudes pueden distanciarnos de esa íntima relación con nuestro Creador. La restauración de la comunión con Dios implica un proceso que requiere sinceridad, humildad y, sobre todo, un sacrificio necesario. Es fundamental comprender que el sacrificio necesario no es un acto meramente ritual, sino un compromiso del corazón. La Escritura nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, un acto que va más allá de los gestos externos y abarca la totalidad de nuestra existencia. 1. Reconocimiento del alejamiento. El primer paso hacia la restauración de la comunión con Dios es el reconocimiento sincero de nuestro alejamiento. Este reconocimiento nos lleva a la reflexión y a buscar la reconciliación con Él. Salmo 51 versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. 2. Arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es esencial para restaurar la comunión. Implica un cambio de corazón y una vuelta a Dios con humildad y contrición. Hechos capítulo 3 versículo 19, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 3. Sacrificio de corazón roto. Restaurar la comunión a menudo implica un sacrificio de corazón roto, un rendirse completamente a Dios. Este acto de humildad prepara el camino para la restauración divina. Salmo 51 versículo 7, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. 4. Confesión detallada. La restauración de la comunión implica una confesión específica de nuestros pecados. Detallar nuestras faltas ante Dios muestra sinceridad y deseo de cambio. Santiago capítulo 5 versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 5. Perdón mutuo. Restaurar la comunión no solo involucra a Dios, sino también a las relaciones humanas. El perdón mutuo es esencial para mantener la unidad en la familia de creyentes. Colosenses capítulo 3 versículo 13, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 6. Renuncia a la autosuficiencia. Muchas veces, el alejamiento de Dios proviene de nuestra autosuficiencia. Restaurar la comunión implica renunciar a depender de nosotros mismos y reconocer nuestra dependencia de Dios. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. 7. Búsqueda de santidad. La restauración de la comunión con Dios conlleva buscar la santificación. Apartarnos del pecado y comprometernos a vivir conforme a los principios de Dios es esencial. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 8. Entrega total como sacrificio vivo. La entrega total de nuestra vida como un sacrificio vivo es un acto necesario para restablecer la comunión. Este sacrificio implica rendir cada área de nuestra existencia a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12 versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 9. Búsqueda de la presencia de Dios. La restauración de la comunión nos lleva a buscar la presencia continua de Dios. Este anhelo nos impulsa a permanecer cerca de Él y a depender de su guía. Salmo 16 versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. 10. Compromiso continuo. La restauración de la comunión no es un evento único, sino un compromiso continuo. Mantener una relación cercana con Dios implica persistencia y fidelidad. Mateo capítulo 24 versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Conclusión, la necesidad de sacrificar nuestro propio querer, nuestras autoafirmaciones y nuestras faltas ante el altar de Dios se presenta como una realidad ineludible. Este acto de entrega no es solo un gesto simbólico, sino un compromiso diario que transforma la relación con nuestro Padre Celestial. El reconocimiento del alejamiento, el arrepentimiento genuino, la entrega total como sacrificio vivo y la búsqueda constante de la presencia divina son aspectos clave de este proceso de restauración. Además, la importancia del perdón mutuo y la renuncia a la autosuficiencia destacan la necesidad de abrazar la humildad y la unidad en el cuerpo de Cristo. Primer título. La contaminación con el pecado nos impide avanzar. Versículo 12. Léase, Números capítulo 12 versículo 15 y 16, Hebreos capítulo 10 versículos 38 y 39. Comentario: el pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra capacidad para avanzar en la vida cristiana. La contaminación espiritual puede manifestarse en diversos aspectos de nuestras vidas, pero la esperanza radica en la gracia redentora de Dios y en nuestro compromiso activo de seguir el camino hacia la santificación. La contaminación con el pecado es un obstáculo que todos enfrentamos en diferentes formas y grados, pero la buena noticia es que la gracia divina es más grande que cualquier mancha que podamos llevar. A través del arrepentimiento sincero, la búsqueda activa de la santificación y la dependencia constante del Espíritu Santo, podemos experimentar la restauración y avanzar en nuestra jornada espiritual. 1. Reconocimiento de la contaminación. El primer paso para avanzar espiritualmente es reconocer la contaminación del pecado. Este acto de sinceridad permite una confrontación honesta con nuestras faltas. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 2. Arrepentimiento profundo. Un arrepentimiento genuino va más allá de la tristeza superficial. Implica un cambio de mente y corazón, alejándonos del pecado y volviéndonos hacia Dios. Hechos capítulo 17 versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. 3. Confesión detallada. La confesión específica de nuestros pecados es crucial. Detallar nuestras faltas ante Dios refleja sinceridad y abre la puerta para la restauración. Santiago capítulo 5 versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 4. Abandono de malos caminos. Avanzar requiere abandonar los caminos del pecado. Esto implica una decisión consciente de apartarnos de las prácticas que nos contaminan. Isaías capítulo 55 versículo 7, abandone el malvado su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 5. Rechazo de influencias negativas. Las malas influencias pueden contaminar nuestro avance espiritual. Rechazar aquello que nos aleja de Dios es esencial para avanzar con firmeza. Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 6. Renovación por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestras mentes y corazones. Sumergirse en las Escrituras es clave para avanzar sin la contaminación del pecado. Salmo 119 versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. 7. Búsqueda de santidad activa. Avanzar requiere una búsqueda activa de la santificación. No es solo evitar el pecado, sino también perseguir la santidad en todas las áreas de la vida. Hebreos capítulo 12 versículo 14, seguid la paz con todos, y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. 8. Renuncia a la autosuficiencia. La autosuficiencia puede ser una fuente de contaminación espiritual. Avanzar implica renunciar a depender de nosotros mismos y depender totalmente de Dios. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. 9. Perdón y reconciliación. El perdón y la reconciliación son esenciales.
La falta de perdón puede ser una contaminación que obstaculiza nuestro avance espiritual. Mateo capítulo 6 versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 10. Práctica de la gratitud. La gratitud contrarresta la contaminación del descontento. Practicar la gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y centrada en Dios. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 11. Humildad constante. La humildad es clave para avanzar sin contaminación. Reconocer nuestra necesidad constante de la gracia de Dios nos mantiene en un lugar de dependencia. Santiago capítulo 4 versículo 10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. 11. Dependencia del Espíritu Santo. La dependencia del Espíritu Santo es esencial para avanzar sin contaminación. Él nos guía, fortalece y capacita para superar las tentaciones. Gálatas capítulo 5 versículo 16 digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 12. Fijar la mirada en Jesús. Fijar la mirada en Jesús nos libera de la contaminación del pecado. Al seguir su ejemplo y mantener nuestros ojos en Él, avanzamos con esperanza y propósito. Hebreos capítulo 12 versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Conclusión, la victoria sobre la contaminación con el pecado se encuentra en la obra redentora de Jesucristo y en nuestro compromiso diario de seguir sus pasos. Al fijar nuestra mirada en Él, renunciar a las influencias negativas, y vivir en la dependencia del Espíritu Santo, podemos avanzar con confianza y esperanza. Segundo título. Cumpliendo nuestras promesas y presentándolas a Dios. Versículos 13 y 14. Léase, Números capítulo 30 versículo 2, San Mateo capítulo 5 versículo 37. Comentario, en la travesía de la vida cristiana, la palabra hablada y las promesas hechas no son meros compromisos terrenales, son vínculos espirituales que reflejan nuestro carácter y nuestra relación con Dios. El acto de cumplir nuestras promesas y presentarlas ante Dios trasciende la mera integridad personal, es una manifestación de fidelidad a aquel que es fiel en todo momento. Las promesas, tanto las pequeñas como las grandes, tienen un peso espiritual y moral. Al cumplirlas, no solo mantenemos nuestra palabra ante los demás, sino que también honramos la relación que tenemos con nuestro Creador. Que esta exploración sea un recordatorio inspirador de la importancia de cumplir nuestras promesas, no solo como una expresión de integridad personal, sino como un acto de adoración y servicio a aquel que es digno de toda fidelidad y honor. 1. Importancia de la integridad. Cumplir nuestras promesas comienza con la integridad. La coherencia entre nuestras palabras y acciones refleja el carácter cristiano. Proverbios capítulo 10 versículo 9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será conocido. 2. Reflexión antes de prometer. Antes de hacer una promesa, es crucial reflexionar sobre nuestra capacidad y disposición para cumplirla. La prudencia evita compromisos precipitados. Proverbios capítulo 20 versículo 25, es trampa para el hombre devorar lo consagrado, y después de las votaciones hacer preguntas. 3. Promesas basadas en la voluntad de Dios. Las promesas alineadas con la voluntad de Dios tienen un fundamento sólido. Buscar la dirección divina antes de comprometernos garantiza promesas realizables y bendecidas. Santiago capítulo 4 versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. 4. Promesas de amor y compromiso. Las promesas en relaciones, ya sea matrimonio, amistad o familia, son sagradas. Cumplirlas fortalece los vínculos y refleja el amor cristiano. Efesios capítulo 5 versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. 5. En caso de incumplimiento, si enfrentamos dificultades para cumplir una promesa, la honestidad es esencial. Comunicar con integridad nuestras limitaciones permite buscar soluciones juntos. Proverbios capítulo 12 versículo 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová,
pero los que hacen verdad son su contentamiento. 6. Cumplimiento práctico. Las promesas requieren acción. Cumplir de manera práctica implica esfuerzo y compromiso con nuestras palabras. Mateo capítulo 5 versículo 37, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. 7. Promesas a Dios. Presentar promesas a Dios implica compromisos espirituales. Estas promesas deben ser reflexivas y hechas con reverencia hacia el Señor. Salmo 50 versículo 14, ofrece a Dios sacrificio de alabanza, y paga tus votos al Altísimo. 8. Oración para cumplir promesas. Buscar la ayuda de Dios a través de la oración fortalece nuestra capacidad para cumplir promesas. Reconocemos nuestra dependencia de su gracia. Filipenses capítulo 4 versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 9. No hacer promesas irreflexivas. Evitar hacer promesas irreflexivas es sabio. Compromisos apresurados pueden llevar a dificultades innecesarias. Proverbios capítulo 20 versículo 25, es trampa para el hombre devorar lo consagrado, y después de las votaciones hacer preguntas. 10. Fidelidad en pequeñas promesas. La fidelidad en pequeñas promesas demuestra confiabilidad. Cumplir incluso en detalles pequeños construye una reputación de integridad. Lucas capítulo 16 versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que es injusto en lo muy poco, también en lo más es injusto. 11. Reflexión regular sobre compromisos. Reflexionar regularmente sobre nuestros compromisos nos mantiene conscientes de su importancia. Evaluación constante permite ajustes cuando sea necesario. Segunda a los Corintios capítulo 13 versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 12. Reparación en caso de incumplimiento. Si fallamos en cumplir una promesa, la disposición para reparar la situación es esencial. La humildad en reconocer errores fortalece las relaciones. Lucas 19 versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 13. Agradecimiento por cumplir promesas. Agradecer a Dios por la capacidad de cumplir promesas reconoce nuestra dependencia de su gracia. La gratitud fortalece nuestra conexión espiritual. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Conclusión, queda claro que las promesas no son simples compromisos terrenales, sino conexiones espirituales que reflejan nuestra relación con el Todopoderoso. Cada punto examinado destaca la importancia de vivir con integridad, desde la reflexión inicial hasta la agradecida presentación de nuestras promesas ante el Altísimo. Cumplir nuestras promesas no solo es una cuestión de palabra y acción, sino también un testimonio de nuestra fidelidad a aquel que es fiel en todo momento. Al reflejar la integridad de Dios en nuestras vidas, honramos la verdad y fortalecemos nuestras relaciones con Él y con los demás. En esta conclusión, recordemos que la gracia de Dios nos capacita para cumplir nuestras promesas y vivir con integridad. A medida que honramos nuestras palabras y compromisos, también glorificamos a nuestro Creador. Que esta exploración inspire un compromiso renovado con el cumplimiento de nuestras promesas, no solo como una expresión de responsabilidad personal, sino como una ofrenda a aquel que es digno de toda honra y fidelidad. Que cada promesa cumplida sea un eco de la fidelidad eterna de Dios en nuestras vidas. Tercer título. Ofrendas limpias y santas que agradan a Dios. Versículo 15, léase, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 y 5. Comentario, en el corazón del cristianismo reside la práctica de ofrendar a Dios no solo con bienes tangibles, sino también con el ser mismo. Las Escrituras nos enseñan que las ofrendas que verdaderamente agradan a Dios no son meros actos rituales, sino expresiones genuinas de amor, devoción y servicio. La pureza de corazón, la generosidad desinteresada, el servicio humilde y la consagración total son aspectos clave que se abordarán detenidamente.
1. Motivación de corazón puro. Las ofrendas que agradan a Dios provienen de un corazón puro y motivaciones sinceras. La pureza de intenciones es esencial para la aceptación divina. Proverbios capítulo 21 versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. 2. Generosidad desinteresada. La generosidad desinteresada caracteriza a las ofrendas que agradan a Dios. Dar sin esperar nada a cambio refleja el amor divino. Segunda a los Corintios capítulo 9 versículo 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 3. Ofrenda de acción de gracias. Las ofrendas agradables incluyen acciones de gracias. Reconocer y agradecer a Dios por sus bendiciones muestra gratitud y reverencia. Salmo 50 versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordena su camino, le mostraré la salvación de Dios. 4. Sacrificio de adoración personal. La adoración personal es una ofrenda valiosa. Entregar nuestra vida como sacrificio vivo expresa una devoción que trasciende rituales externos. Romanos capítulo 12 versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 5. Ofrenda de tiempo y talento. Ofrecer tiempo y talentos en servicio a Dios y otros es una ofrenda valiosa. La dedicación de habilidades contribuye al crecimiento del reino. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 6. Dádiva con alegría. La alegría en dar resuena en las ofrendas agradables. La actitud alegre refleja un corazón agradecido y generoso. Segunda a los Corintios capítulo 9 versículo 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 7. Ofrenda de perdón y reconciliación. Antes de ofrecer, reconciliarse con otros es crucial. El perdón y la paz con nuestros semejantes hacen que nuestras ofrendas sean aceptables. Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24. Si, pues, traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 8. Consagración total a Dios. Las ofrendas que agradan a Dios implican una consagración total. Entregar todo a Dios, incluyendo nuestras vidas, es un acto de adoración. Romanos capítulo 12 versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 9. Ofrenda de oración perseverante. La oración perseverante es una ofrenda continua. La comunicación constante con Dios refleja dependencia y confianza en su provisión. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 10. Contribución financiera generosa. La contribución financiera generosa es una ofrenda tangible. Sostener la obra de Dios con recursos demuestra compromiso y confianza en su provisión. Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. 11. Ofrenda de ayuda a los necesitados. Ayudar a los necesitados es una ofrenda que Dios valora. Extender la mano a quienes lo necesitan refleja el amor de Cristo. Mateo capítulo 25 versículo 40. En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 12. Ofrenda de servicio humilde. El servicio humilde es una ofrenda apreciada. Seguir el ejemplo de Jesús, quien vino a servir, refleja la verdadera esencia del cristianismo. Filipenses capítulo 2 versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 13. Ofrenda de testimonio transformador. El testimonio transformador es una ofrenda viva.
Vivir de manera que otros vean la obra de Dios en nosotros es una adoración constante. Mateo capítulo 5 versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Conclusión, en el cierre de esta profunda exploración sobre las ofrendas limpias y santas que verdaderamente agradan a Dios, queda claro que la práctica de ofrendar va más allá de actos rituales. Se trata de una expresión viva de nuestra relación con el Todopoderoso, que involucra no solo lo material, sino también nuestro corazón, nuestra devoción y nuestro servicio. Que esta conclusión sirva como recordatorio de que ofrendar no es simplemente cumplir con normas, sino una oportunidad para mostrar amor, gratitud y consagración. Al presentar ofrendas limpias y santas, estamos participando en un acto sagrado que fortalece nuestra relación con Dios y contribuye al avance de su reino en la tierra. Texto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 7. Comentario. La frase, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, destaca la prioridad que Dios otorga a la actitud del corazón sobre los rituales externos. Mientras que en la cultura antigua se realizaban sacrificios de animales como expresión de adoración, este versículo resalta que lo que realmente busca Dios es un corazón contrito y humillado. La idea de espíritu quebrantado implica un reconocimiento genuino del pecado, una humildad profunda y una disposición de cambio. Dios valora más la sinceridad y la rendición total del corazón que cualquier ritual externo. El corazón contrito y humillado representa la respuesta del individuo ante la conciencia de su pecado, buscando la misericordia divina con humildad y arrepentimiento sincero. Este versículo resuena a lo largo de la Biblia como un recordatorio de que Dios busca una relación genuina con sus seguidores. A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, hemos sido liberados del peso del pecado, y ahora, al acercarnos a Dios, lo hacemos con corazones quebrantados, conscientes de nuestra necesidad de su gracia y redención. Referencias para el texto. Isaías capítulo 57 versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Salmo 34 versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Isaías capítulo 66 versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Lucas capítulo 18 versículos 13 y 14, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo capítulo 5 versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas IEP. Recuerde escudriñar las escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga.